Corazones Emprendedores 14, Hannah Kanja. Bienvenidos a Corazones Emprendedores, tu ventana hacia el mundo del emprendimiento digital en habla hispana. Si piensas en emprender o ya lo estás haciendo, de lunes a viernes recárgate de energía con las historias humanas de emprendedores que en algún momento estuvieron donde estás tú. Inspírate con las vivencias y aprendizajes personales de corazones exitosos que con esfuerzo y coraje lograron alcanzar un sueño como el tuyo. Muy buenos días, queridos oyentes, yo de Bernard al habla otro día una vez más con ustedes. Bienvenidos al programa Corazones Emprendedores, historias humanas para inspirarte a emprender en habla hispana. Hoy es el episodio 14. Ya sabes, como siempre, todos los enlaces que compartamos el día de hoy podrás revisarlos directamente en las notas del programa en corazonesemprendedores.com/14. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Hannah Kanja. Hannah es coach, malabarista del cambio y domadora del miedo. Ha dado una charla TEDx donde contó cómo gestionó su miedo a morir cuando se quedó colgada en un acantilado al borde del precipicio luego de un accidente de paracaidismo. En su circo, como cariñosamente llama a su blog y comunidad, enseña y acompaña no a vivir sin miedos, sino a cómo convertir el miedo en un motor, en un poderoso aliado a través de sus programas de desarrollo personal Hazlo con Miedo y Circus People. Bajo el lema Hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo, hoy nos viene a contar su historia. Hola Hannah, bienvenida al programa. Hola, Joe, encantada de saludarte y de estar aquí en tu podcast. Como te dije en privado, creo que tienes uno de los más bonitos acerca de que he leído en mi vida, así que invito a la audiencia a que lo revise. Voy a dejar la página en las notas del programa, así que para que todo el mundo lo revise. Y por favor, cuéntanos un poquito más de ti y qué es a lo que dedicas, que ya lo sabemos, pero de tus propias palabras. Bueno, yo ahora mismo llevo ya como desde 2013, desde septiembre de 2013 con mi blog, en el que pues hablo de temas sobre todo de gestión del miedo y sobre todo lo que intento a través de mi blog es que encontremos la felicidad incluso dentro de la adversidad, ¿no? Es como que siempre estamos intentando huir de la adversidad y del sufrimiento y realmente, aunque esto pueda parecer un poco contradictorio, en la adversidad y el sufrimiento se esconden las mayores oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues como te digo, desde 2012 estoy con el blog, pero mucho antes me creé mi primer canal de YouTube allá por 2008, 2009. Uh-huh. Y bueno, mis inicios digamos que no tienen nada que ver con el desarrollo personal porque aquel canal de YouTube con el que empecé hablaba sobre crudo y veganismo, esta alimentación del raw vegan. Uh-huh. Después, cuando nació mi primera hija, creé otro canal de YouTube en el que hablaba de temas de maternidad y luego ya por fin tomé la decisión de centrarme en este tema del desarrollo personal, de la gestión del miedo. Y ahí pues comencé, como te digo, este blog y mi tercer canal de YouTube, así que como no ha sido como un proceso muy lineal, pero ha estado lleno de aprendizajes, ¿no? Y bueno, esto es lo que le digo un poco a la gente, ¿no? En plan, empieza, aunque no tengas claro dónde vas, empieza y poco a poco irás generando el conocimiento y el aprendizaje que necesitarás para ir ajustando tu camino. Es decir, lo que es absurdo es pensar que cuando empezamos un proyecto podemos tenerlo todo claro, ¿no? O de repente pensar que podemos tener una bola de cristal para predecir el futuro, cuando realmente lo bonito es empezar a avanzar, ¿no? E ir viendo pues dónde tienes que ajustar tu camino, etcétera. Y esa es un poco la historia de hannahkanja.com. Ahora mismo, fíjate, llevo ya un buen camino, ya llevo unos buenos años en este ámbito del desarrollo personal, del coaching y creo que he conseguido muchas cosas. Sí, por Y supuesto. sí, he conseguido muchas cosas. De hecho, yo creo que he conseguido llegar hasta lo más alto que me podía imaginar en este ámbito. Y ahora, pues, ¿qué me está pasando? Que estoy como dirigiéndome estoy sintiendo curiosidad por otros ámbitos y otros aspectos. Y bueno, ¿por qué estoy contando esto? Pues porque eso es lo bonito, ¿no? Atreverse a explorar,
atreverse a valorar otros caminos y sobre todo, perderle el miedo a empezar. Sé por la biografía que he leído de que has tenido un montón de trabajos, has hecho un montón de cosas, has estado en 1000 lugares, has viajado, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo llegas? ¿Qué te impulsó a emprender? Bueno, a mí me impulsó a emprender sobre todo el hecho de que bueno, siempre me había sentido como muy atraída por los viajes y por un poco la vida libre, etcétera. Y, y esto fue lo que hizo que yo cuando terminase la universidad pues me fuese a viajar por el mundo, a tener un montón de trabajos distintos, a mudarme un montón de veces, como dices, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí no tenía absolutamente ninguna idea de qué quería hacer con mi vida, pero cuando se acabó esa etapa un poco, esa etapa un poco hippie, ¿no? Que le llamo yo, en la que hacía lo que me daba la gana cuando me daba la gana, y me tocó, digamos, volver a España, ¿no? A iniciar una vida un poco más seria. Y empecé a trabajar, bueno, me hice un máster y empecé a trabajar en una oficina. Pues ahí vi que esto, que como que yo tenía que servir para algo más. Era esa sensación de la que no podía desconectar, que era yo tengo que servir para algo más que para estar delante de este ordenador haciendo un trabajo administrativo. Era como una certeza que tenía, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, una de las cosas que me impulsó sobre todo fue conocer a mi marido, que nos conocimos en un centro de paracaidismo, porque yo soy paracaidista, él también, y nos conocimos en un centro de paracaidismo. Y mi marido es bombero, ¿no? Entonces aquí los bomberos en España tienen como guardias de 24 horas y luego libran unos cuantos días, ¿no? Entonces yo veía que eso a mi marido le permitía disfrutar de una vida como más libre, ¿no? Más flexible. Cuando yo me Ujú. veía totalmente encadenada a un horario de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y viendo como un poco el ejemplo de mi marido y del estilo de vida que podía llevar él, pues empecé como y eso combinado con la certeza de que yo creía que podía servir para algo más, pues ahí empezó como una etapa de mi vida en la que empecé a dar como muchos tumbos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de dar tumbos? De intentar un montón de cosas diferentes para conseguir llegar a esa idea que me permitiese emprender, ¿no? Tener un negocio por mi cuenta. Y te puedo decir que ahí también lo intenté de todo. Estuve decirte que incluso estuve en un negocio multinivel, ¿no? De estos que, sí, Sí. sí, al final terminé incluso, o sea, porque bueno, yo tenía un objetivo y quería llegar a conseguirlo. Y bueno, lo importante de aquí es que no he parado hasta que lo he conseguido. Es decir, que al final se trata de intentarlo y de equivocarte y de intentarlo y de equivocarte y a base de tantos errores y de tantos fracasos, pues al final empiezas a tener un poco las cosas más claras, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que al final lo he conseguido, estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque efectivamente este emprendimiento que he sacado adelante me permite tener flexibilidad, que no libertad. ¿Por qué? Porque eso también siempre lo digo, ¿no? Cuando uno piensa en un emprendimiento propio, se piensa que, jolín, pues eso, que va a tener un montón de tiempo para trabajar desde la playa y tal. Y esto puede No. pasar, pero realmente lo que pasa normalmente es que como tú tienes que hacerlo todo al principio y tienes que saber de un montón de cosas y tal, al final le dedicas un montón de tiempo, ¿no? Entonces, al final lo que me aporta mi emprendimiento, que era un poco lo que me impulsaba, por un lado es flexibilidad, porque efectivamente tengo flexibilidad y si hay una fiesta en el cole de mis niñas puedo ir, si tengo una reunión, bueno, esto yo siempre lo relaciono con mis hijas porque ahora mismo es como lo más importante en mi vida, ¿no? Entonces, lo que veo es que todo lo que tiene que ver con mis hijas tengo flexibilidad y eso es impagable. Si se ponen malas, puedo ir a por ellas, etcétera. Y lo segundo es que siento que verdaderamente estoy desarrollando mi talento, muchos de mis talentos, ¿no? Y eso también me Claro. parece, me parece impagable. Y los dos elementos que realmente, digamos, más destaco de todo este proceso del emprendimiento. Ahora también digo, ¿no? Cada persona tendrá los suyos, ¿no?
Pero para mí han sido estos dos, el tener flexibilidad horaria y el poder desarrollar mis talentos, ¿no? Y ponerlos al servicio de los demás. ¿Cómo, Hanna, es que llegas al tema central de tu blog, de tu coaching, el miedo? ¿Fue a través de o no? ¿Cómo es el proceso? ¿Fue a través de este accidente de paracaidismo? Como dije antes, las notas, lo voy a dejar en las notas del programa, la charla TED que diste, muy, muy emotiva. ¿Cómo así te centras en el miedo? Bueno, el tema del miedo ha sido fundamentalmente porque yo siempre he sido capaz de gestionar muy bien el miedo a la hora de tomar decisiones audaces en mi vida, ¿no? En plan, oye, que dejo mi trabajo y me voy a viajar por el mundo, pues lo hago. Oye, que quiero hacer paracaidismo, pues lo hago, ¿no? Es decir, había algunas decisiones en mi vida que veía en las que gestionaba el miedo muy bien, pero fíjate que yo después, por ejemplo, empecé a hacer paracaidismo y después de hacer paracaidismo empecé con el salto base, que es el deporte más peligroso del mundo. Y además, durante una temporada en la que yo estaba practicando salto base, fui la única mujer en España que practicaba ese deporte. Y me veía como muy capaz de gestionar el miedo a morir, ¿no? Y un miedo como muy primario, pero luego veía que por ejemplo, me había apuntado a la formación de coaching, ¿vale? Tú imagínate, este accidente lo tuve en 2011. Yo empecé mi formación como coach en 2008. Pues desde que me formé como coach hasta que tuve el accidente no fui capaz de sacar mi negocio adelante. ¿Por qué? Por miedo. Entonces yo me veía como de repente la reina del mambo ahí encima de un precipicio con un paracaídas a la espalda y viéndome capaz de tirarme, pero luego me veía incapaz de sacar ese sueño adelante, que era el sueño de dedicarme al coaching. Y entonces esto como que me desconcertaba, ¿no? Y entonces empecé a investigar sobre el miedo, ¿no? Sobre qué es el miedo, cómo se manifiesta en nuestra vida, qué tipo de influencia tiene, qué tipo de miedo sentimos, etcétera. Son como más sutiles, ¿no? Efectivamente. Sí. Es decir, sentimos un tipo de miedo que es para lo que originariamente se generó esta respuesta biológica, que es el miedo a morir o cuando sentimos miedo porque vemos que nuestra integridad física está en peligro, eso enseguida lo vemos. Es decir, si tú estás a punto de saltar de un avión en marcha o si de repente estás cruzando la calle y de repente aparece un coche a 200 kilómetros por hora, o de repente estás en tu casa y se inicia un fuego, o de repente estás en un safari y ves como un león salta a la valla y se acerca a ti, ¿no? Ese miedo es muy fácil de detectar. Pero luego hay otros miedos que son mucho más sutiles, mucho más insidiosos, que aparecen en nuestro día a día, ¿no? Cuando tienes que hacer una llamada importante y no la haces, cuando tienes que hablar con tu jefe para que deje de tratarte mal y no lo haces, cuando tienes que hablar con esa persona que sabes que te ayudaría un montón y no lo haces, cuando tienes que exponerte, cuando tienes que publicar un primer vídeo de YouTube y no te atreves, cuando tienes que, es decir, cualquier cosa que signifique exponernos al rechazo, a la crítica, al juicio o al fracaso, nos bloquea. Y ese es el miedo del que hablaba antes, ¿no? El no ser capaz de sacar nuestros proyectos adelante porque nos aterroriza la posibilidad de fracasar o de hacer el ridículo o de que nos critiquen o que nos juzguen, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasó básicamente después de este accidente es que, como este accidente fue, digamos, un curso intensivo de gestión emocional en 4 horas, total, entonces a partir de ese accidente realmente lo que cambió en mí fue que empecé a perder el miedo a ser yo misma, ¿no? A exponerme, a arriesgarme, como te digo, a ser criticada, juzgada o arriesgarme a fracasar. Eso fue lo que cambió mi vida, esta gestión del miedo. Y además, ¿qué pasa? Que este miedo estos miedos sutiles que sentimos, el problema es que se disfrazan. Se disfrazan de inseguridad,
se disfrazan de procrastinación, se disfrazan de apatía, se disfrazan incluso de confusión. Muchas veces decimos, ay, es que no sé para dónde tirar, no sé qué camino elegir. Y muchas veces no es que estés confundido, es que quizá hay una de esas decisiones o uno de esos caminos que verdaderamente es lo que quieres hacer, pero el miedo te está diciendo que no vas a ser capaz. Y entonces desechas esa oportunidad, ¿no? o esa posibilidad. Y eso al final te hace sentirte confundido y utilizarlo como una excusa para no avanzar. Así que fíjate, podría estar hablando del miedo como 3 horas aquí, pero básicamente eso fue lo que me hizo centrarme en esto de la gestión del miedo, que es tan importante en un proceso de emprendimiento. Claro, de hecho, convertiste el miedo que sentías en uno de tus principales aliados y no solo eso, sino lo hiciste el objeto de estudio o Sí, el tema central de tu proyecto personal. Y eso me parece genial. ¿Tú cuál dirías que fue el principal miedo que superaste para lanzarte con todo? yo creo que el principal miedo para superar, que superé fue el atreverme a ser yo misma y a luchar por lo que quería y a exponerme. Mira, te voy a poner un ejemplo bastante claro, que es algo que has mencionado tú en la introducción, en la presentación que me has hecho. Ujú. Cuando una persona entra a mi página web, ¿qué lee? Lee Hannah Kanja, malabarista del cambio, domadora del miedo, ¿vale? Ujú. Esto para mí ha sido clave, porque cuando yo me acuerdo que después del accidente y todo, y de repente empecé a investigar sobre el miedo y al final me vi que estaba siendo capaz, ¿no? de entender cómo funcionaba el miedo en mi vida y cómo me estaba limitando. De repente, y bueno, yo ya tenía una formación de coach, con lo cual ya me podía dedicar a esto, ¿no? Tenía una formación, Ujú. estaba certificada, etcétera. Y entonces de repente como que visualicé mi nueva página web y, y dije, bueno, ¿cómo me describo a mí misma? Entonces, claro, lo primero que te viene es Hannah Kanja, experta en la gestión del miedo y el cambio, ¿no? Muy, muy técnico. Sí, sí, muy aburrido, y muy Sí. aburrido. Y entonces era como, bueno, esta no soy yo, esta no soy yo. Yo no soy una experta en la gestión del miedo y el cambio. Puedo serlo, ¿no? Pero yo no me veo ahí. Entonces me acuerdo de una noche en la que hice un brainstorming ahí bastante potente, una lluvia de ideas, ahí me hice un mapa mental y de repente conecté con la idea del circo y de repente surgieron claras, ¿no? Estos dos conceptos de malabarista del cambio y domadora del miedo. ¿Qué Ujú. pasó ahí? Que cuando de repente lo vi tan claro, apareció el miedo, porque yo sabía que cuando yo sacase eso, cuando yo lo publicase, pues sabía que habría mucha gente que se iba a reír de mí, que no me iba a tomar en serio. Como decimos aquí en España, sabía que habría gente que se iba a pitorrear de mí, que se iba a reír de mí, que me iba a juzgar y que lo sabía perfectamente. Pero aún así lo hice, porque era algo que yo sentía que era muy coherente con quién era yo, ¿no? Es como, esta soy yo. A mí me gusta hacer el payaso y me gusta hacer las cosas un poco diferentes y entonces me vi tan reflejada en esto de malabarista al cambio de domadora del miedo, que a pesar del miedo y de, y de el miedo, como te digo, a todo esto, a que se rían de ti y a que te tomen por un poco idiota, ¿no? Y, bueno, yo creo que mi principal miedo era que no me tomasen en serio, ¿no? Que no me tomasen en serio. Pues como te digo, a pesar de todos estos miedos lo hice y si te digo la cantidad de oportunidades profesionales que me han llegado solo a través de esta decisión que tomé, ¿no? Porque Sí. ha sido un elemento clave de mi marca personal. Y, y, y entonces, cuando me dices, ¿cuál ha sido el principal miedo? Ha sido ese, el miedo a ser yo misma, a mostrarme a través de mi blog y de mi canal de YouTube como soy verdaderamente. Y este miedo, fíjate que nunca se va, este miedo nunca se va. O sea, que lo importante no es eliminarlo, lo importante es saber enfrentarlo y seguir adelante. ¿Por qué te cuento esto? Porque ayer precisamente colgué un vídeo en mi cuenta de Instagram y y en mi cuenta de Facebook, ¿no? Y lo Ajá. decía, ¿no?
me da un poco de vergüenza publicar este vídeo. Me estaba viendo como muy vulnerable ahí, ¿no? Como me estoy mostrando tal y como soy, ¿no? Y ahí noté como que estaba sintiendo un poco de pudor, de vergüenza, pero aún así lo hice. Yo creo que eso al final es lo que nos permite ir encontrando nuestro sitio en este mundo de Internet e ir posicionándonos. Sí, de hecho, creo que ha tenido el efecto totalmente opuesto. O sea, si pensabas que se iban a reír de ti, se iban a burlar, de que nadie no te iban a tomar en serio, es al contrario. Creo que entraste con tu blog y te disparaste a mil. Acabas de grabar para un congreso, el congreso de autorrealizarte. He visto que conoces a Ángel Alegre, a Frank Cipión, a Sí, grandes del blogging en internet y yo siento como hubieras conectado con ellos de una manera sin esfuerzo, o sea, sin mucha, básicamente, o sí. sea, tu propuesta fue tan genial, tan única, tan de verdad lo que refleja esto de ser uno misma, que como que era súper magnética. Sí, bueno, y fíjate que ahora en octubre voy a publicar mi primer libro Oh. y ha sido el grupo editorial Penguin Random House. Han sido ellos los que me han contactado, ¿no? Porque les ha gustado mucho lo que han visto en mi página web y me han ofrecido escribir y publicar un libro con ellos, ¿no? Esto es, eh, jolín, que te pase esto, además un grupo editorial tan grande es la bomba, ¿no? Y esta es Ujú. la magia, esta es la magia, esto es lo que sucede cuando te atreves a brillar, ¿no? Y cuando digo brillar me refiero simplemente a ser tú mismo. Porque yo además, lo que me ha pasado en mi blog también, que es por eso por lo que he conectado tanto con tantas personas, es porque me atrevo a hablar de lo que funciona y de lo que no funciona. En todo momento estoy siendo yo misma, como te digo, en mis días maravillosos, llenos de luz, y en mis días malos, llenos de sombra, ¿no? Todo eso lo estoy expresando constantemente en mi blog, en mi newsletter. Bueno, ahora mismo estoy un poco desconectada porque estoy escribiendo este libro, tengo que entregar el Ujú. manuscrito el 30 de junio y estoy ahora mismo en la recta final de un proceso intensísimo. Ahora Entonces, entiendo a qué te referías. sí, 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 sí. Y, y entonces realmente ha sido un poco, pero fíjate, tú me decías, una propuesta tan única. Y yo creo que luego al final nos liamos y nos esforzamos tanto en ser diferentes cuando en realidad no se trata de eso, se trata de que verdaderamente te atrevas a ser tú mismo. Y si te atreves a ser tú mismo, ya verás cómo te diferencias de forma natural y sin forzar. Esa es la clave, creo. Queridos oyentes, hemos llegado a mi parte favorita del programa, El Círculo del Valor. Hannah, has contestado esa entrevista como si estuviera yéndose sola. Me ha encantado. De hecho, han habido tan pocas preguntas que he tenido que hacerte, pero a la vez me has contestado otras que ya estaban ahí, así que no hay necesidad de preguntar. Y estoy seguro, queridos oyentes, que esta entrevista va a ser de muchísimo, muchísimo valor para ustedes. Así que quiero invitarte ahora a que contestes solo 5 preguntas finales Ujú. y invitarte a compartir desde el corazón. Después de lo que has vivido, ¿por qué valió la pena emprender? Ha valido la pena emprender porque ha sido el proceso de autoconocimiento y crecimiento, o sea, por un lado autoconocimiento, pero por otro lado crecimiento más brutal al que podía haber vivido. Es así. ¿Cuál de tus posts recomiendas leer sí o sí? Em, para, wow, es que tengo algunos, ¿no? Uy, yo Pero, sé, yo sé. sí, Si quieres, bueno, dale varios porque bueno, sé que tu tema es bastante tengo, grande. tengo algunos posts que me gustan mucho. Hay uno que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de echarle un par de huevos a la vida? Hay otro que se llama em, eh, Hay algo más importante que empezar. Luego está el post de mi accidente que se llama Una experiencia trascendental. Están también los partos de mis hijas, que son posts muy intensos, muy intensos y muy bonitos. Sí, yo creo que están esos. Y seguro que se me olvidan un montón más, pero ahora mismo estos son los que me surgen y de los que me acuerdo. Mm. Perfecto, voy a enlazarlos y de todas maneras
nuevamente recomiendo que se coman todo tu blog, que tampoco es tan grande como si fuera enciclopédico, o sea, se puede terminar, ¿no? O sea, hay muchísimo material y a la vez es tan fácil de consumir. Yo me he leído un montón de tus historias, Ay, así que, muchas gracias, muchas gracias. ¿qué Fenomenal. hábito o ritual impulsa tu crecimiento personal? ¿Qué hábito o ritual? Bueno, yo no creo en los hábitos o rituales como permanentes, ¿no? Yo Ujú. voy cambiando estos pequeños rituales eh, a- a- en función de lo que vaya necesitando en cada etapa de mi vida. Lo que siempre me funciona, incluso en los momentos en los que estoy totalmente agotada y cansada y quiero dejarlo todo, lo, lo que, lo que, lo que siempre me impulsa a seguir adelante es visualizar hacia dónde voy, visualizar Ujú. un poco mis sueños salvajes, mi por qué. Eso siempre la verdad que me llena de energía y motivación. Pero yo aparte de este blog y de todo lo que hago, tengo un sueño salvaje ahí muy potente. Lo llamo sueño salvaje porque es un sueño bastante potente, ¿no? Bastante poderoso Ujú. y bastante loco, ¿no? Es una cosa bastante loca, ¿no? Pero cuando la visualizo me ayuda a saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy tomando el tipo de decisiones que estoy tomando, me ayuda a saber que todo lo que estoy haciendo está alineado, ¿no? Y que me dirijo ahí sin pausa pero sin prisa. Y bueno, esos ratitos de visualización también me ayudan un montón, me ayudan un montón. Y tener un sueño salvaje tan personal, tan tuyo, tan único, tan de uno mismo, finalmente es lo que a veces se vuelve como el propio motor para seguir adelante, como una fuente de energía autosostenible, ¿no? Sí, Que se va ahí, ahí, totalmente, ahí. sí. Y además, fíjate, cuando se trata de este tipo de sueños, ya te digo que cualquier otra persona se lo cuenta así y te dice, qué loca estás como una puta cabra, ¿no? Ese tipo de sueños, ¿no? Bueno, pues ¿qué hago yo? Yo ese sueño lo tengo ahí flotando, ¿no? No tengo prisa, está ahí flotando. Y lo tengo lo suficientemente cerca como para que me inspire a la hora de tomar decisiones en mi ahora, ¿no? Pero no está lo suficientemente cerca como para que me distraiga o me bloquee, ¿no? O te abrume, ¿no? Porque eso es cuando queremos Exacto, cosas muy grandes, es como que, ay, no, no se puede exacto, conseguir. sí, sí, te bloqueas, ¿no? Entonces, lo mantengo ahí como a una distancia perfecta, ¿no? Para que me empuje hacia adelante, pero no me bloquee ni me distraiga. Yo estoy a lo mío, estoy en mi ahora, lo utilizo para inspirarme, como digo, para tomar decisiones alineadas con este camino, con esta visión que tengo y ahí voy. Y me ayuda, ¿eh? Me ayuda. De todas maneras, te entiendo perfectamente porque es como que si yo pensara en que tengo que grabar 5 entrevistas a la semana y que en un mes voy a grabar 20 y que en un año voy a grabar más de ciento y tantas, me moriría. Y eso solo en el primer año. Yo te entiendo, yo también tengo un sueño salvaje adentro, que es lo que finalmente da vida a Corazones Emprendedores. Y yo creo que tú reflejas muy mucho la esencia de lo que es un corazón emprendedor, alguien que se atreve con sus miedos, sus Sí, temores, la fragilidad humana y que solo por hacerlo, desde la sinceridad con uno mismo, logra grandes cosas. sí, efectivamente. ¿Qué le dirías a tu yo pasado y a quienes aún estás empezando? Pues mira, yo lo que le diría a mi yo pasado es decirle, jo, tía, ¿has visto cómo todo al final ha encajado? Sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue equivocándote, sigue rebozándote en el barro, sigue, vas por buen camino, vas por buen camino. Y vas más lejos todavía, ¿eh? Eso, mira, la verdad es que me has hecho la pregunta y me he vuelto ahí me he hecho un flashback ahí y claro, dices, joder, es que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho y mira que he dado tumbos, mira que me he equivocado a veces y es lo que me gustaría decirle a mi yo pasado, ¿no? Sigue adelante y haciendo exactamente lo que estás haciendo. Porque muchas veces decimos, jolín, tú fíjate, yo he lanzado mi negocio, yo he creado mi negocio así, o sea, me he puesto en serio con mi negocio, ahí he apostado fuerte por mi negocio en 2012, que yo ya tenía 34, 35 años, ¿no? Y claro, ahí puedes decir, jolín, es que si tal, lo hubiese hecho antes o fíjate, no, 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 no. Creo que todo sucede cuando tiene que suceder y, y,
Y hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Y muchos huevos, hay que echarle huevos a la vida. Que ya entenderán cuando lean el post. Y para finalizar, ¿qué aprendizaje de vida llevas en el corazón? Wow, el aprendizaje de vida que llevo en el corazón es que la vida... Bueno, hay una cita de Charles Bukowski que lo refleja un poco, ¿no? Este aprendizaje de vida. Charles Bukowski dice que lo importante es saber atravesar el fuego. Dice, en inglés es, "What matters most is how well you walk through the fire". Y es como, efectivamente, lo que importa es saber atravesar el fuego o cómo de bien sepas atravesar el fuego, porque el fuego va a estar ahí. Es decir, la vida es difícil, sobre todo cuando estamos avanzando hacia aquello que queremos. Siempre van a surgir miedos, angustia, incertidumbre. Eso digamos, en cuanto a aquello que podemos, en cuanto al sufrimiento que podemos generar nosotros, ¿no? Pero luego la vida también te puede mandar enfermedad, tragedia, pérdida. Quiero decir, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, cuando tú aceptas que la vida implica esa parte de sufrimiento y le pierdes el miedo a sufrir y a pasarlo mal, te vuelves imparable. Hemos llegado, queridos oyentes, a el final del programa. Todos los posts, el regalo que Hannah tiene preparado si te suscribes a su blog, lo encontrarás en las notas del programa en corazonesemprendedores.com/14. Y quiero que sepas que a través de las palabras de Hannah, si has llegado hasta aquí, un corazón emprendedor late dentro tuyo. Te invito a que revises todos los posts, todo el contenido, el regalo que Hannah tiene preparado para ti en las notas del programa. ¿Y dónde te encontramos, Hannah? Cuéntanos todas tus redes sociales. Sí, bueno, estoy en mi blog en www.hannahcaña.com, estoy en YouTube, Hannah Caña TV, estoy en Facebook, en Instagram. Instagram lo utilizo así a nivel más personal y en Twitter la verdad es que no sé muy bien lo que estoy haciendo, así que... pero también estoy ahí. Perfecto. Y nada, yo creo que sí, ahí se me puede encontrar. Ha sido un placer, una risa, un camino, toda esta entrevista ha sido muy, muy, muy bonita. Y de verdad te digo que acá hay para 4, acá hay para estar 2 horas, 3 horas, hacemos un documental, una biografía. ¿De qué trata tu libro? También eso ya va a estar más o menos, si puedes dar algo de qué va. Bueno, la verdad es que, bueno, habla sobre, es un elogio a la incertidumbre, ¿no? Es como... qué miedo le tenemos a lo incierto, a la incertidumbre, qué miedo le tenemos ahí a todos esos espacios en los que no sabemos qué va a pasar o no podemos controlar. Entonces, bueno, yo tengo que decir que todo lo que tengo en mi vida se lo debo a la incertidumbre y es un elogio, ¿no? a este concepto que nos da tanto miedo y tanto rechazo. Bienvenida, incertidumbre. Bienvenida. Bienvenida, bendita incluso, bendita incertidumbre. Así que ya lo sabes, querido oyente, este ha sido Yo de Bernard contigo, Hannah Caña. Por favor, revisa todos sus links, enlaces, el blog y si quieres estar en contacto cercano con ella, la mejor forma es suscribirte. Este ha sido todo por hoy y nos estamos escuchando hasta el próximo programa.